he hecho una pequeña introducción a la unidad número 5, que es el tema de financiamiento. Nos falta una unidad más, que sería la parte de dimensionamiento y organización. Entonces, en esta unidad vamos a ver o demostrar la necesidad de financiamiento y la capacidad de endeudamiento que tiene una empresa. Para lo cual vamos a ver el financiamiento de las empresas, el análisis de las necesidades de financiamiento, la capacidad de endeudamiento. Después veremos la fuente de financiamiento, las internas y las externas, el cuestionario y la bibliografía. Eso será el alcance de esta unidad número 4. Entonces, pasando en tema, toda empresa, ya sea pública o privada o personas, necesitan para su funcionamiento el financiamiento. Y este financiamiento puede requerirse para inversiones, para capital de trabajo o ambas, ¿no? Lo generalmente que ocurre es que nosotros identificamos, hacemos un cuadro, que después lo vamos a ver, para ver nuestras necesidades, ver nuestros ingresos, ver nuestros gastos y ver nuestras inversiones. Entonces, dentro de los posibles motivos de financiamiento puede ser modernizar las instalaciones, ¿no? Reposición de maquinaria y equipo, desarrollar nuevos proyectos, reestructurar las deudas, en el caso que tengamos deudas a corto plazo, llevarlas a largo plazo, porque eso nos facilitaría en todo caso tener recursos disponibles. Y ese sería el tema de la necesidad. Para lo cual, para realizar nuestras necesidades, hacemos un diagnóstico de la empresa. En qué es lo que estamos bien y en qué es lo que estamos mal. Para lo cual, nosotros los dividimos en un perfil de capacidad interna, donde vemos las debilidades y fortalezas de la empresa, que estuvimos comentando el otro día. Entonces, en esta capacidad interna, vemos nosotros las debilidades y fortalezas de la empresa. Considerando, por ejemplo, el manejo de la directiva, la competitividad que tenga, la parte financiera, la parte tecnológica, el talento humano, según el siguiente cuadro. Entonces, ya habíamos visto en la anterior clase, un pequeño repaso. Entonces, donde nosotros en este cuadro, ¿no es verdad?, vemos las capacidades que tenemos en estos factores, identificamos si es una debilidad o una fortaleza y le damos algunos grados. Si es alto, si es medio, si es bajo. Y finalmente el impacto que tiene dentro de la empresa, igual, si es alto, si es medio o si es bajo. Recuerden que estamos viendo el análisis interno de la empresa para que eso nos sirva para cuando vamos a negociar y decir, mire, nuestra empresa tiene estas debilidades, tiene esta fortaleza y estamos en capacidad de afrontar el crédito que estamos requiriendo. ¿Tuvieran alguna pregunta hasta acá? Bueno, eso en cuanto a la parte interna, que lo completamos con este otro que es la parte, el entorno de la empresa,
que tiene que ver con oportunidades y amenazas. Eso es lo que está fuera de la empresa. ¿Y qué es lo que valoramos? Valoramos el aspecto tecnológico, el aspecto económico, los aspectos políticos, los aspectos geográficos y los aspectos sociales. Es decir, aquí tenemos los factores e igual que el anterior cuadro, los dividimos en amenazas y oportunidades, y los otros eran debilidades y fortaleza. Aquí son amenazas y oportunidades. Igual le damos una clasificación de alto, de medio o de bajo. Y el impacto que tiene en la empresa. Igual un impacto alto, un impacto medio o un impacto bajo. Entonces, con esto estamos viendo completar el cuadro de el análisis del entorno de la empresa. Y si nosotros consideramos de que necesitamos agregar algunas variables acá, lo podemos agregar en función de nuestras propias necesidades para poder valorar lo que son las amenazas y lo que son las oportunidades. Entonces, el cuadro primero anterior vimos que eran la fortaleza y las debilidades. Eso es interno. Esto ya es externo, que serían las amenazas y las oportunidades que vienen desde afuera y que pueden afectar considerablemente a la empresa, para lo cual hay que ver este impacto que ocasionaría estas amenazas y oportunidades. Entonces, fíjense, las amenazas pueden ser, ¿no es verdad?, tecnológicas, como también pueden ser una oportunidad. La parte económica puede ser una amenaza o una oportunidad. La parte política también. Un ratito, por favor. Tema de las oportunidades y amenazas. ¿Tuvieron alguna pregunta? Entonces, el primer cuadro vimos las debilidades y la fortaleza. En el segundo cuadro estamos viendo las amenazas y las oportunidades. Y después vemos ya el cuadro completo dentro de lo que es la matriz FODA. Entonces, dentro de lo que es la matriz FODA, ya clasificamos dentro de lo que es el análisis interno, lo que son las fortalezas y las debilidades. Y dentro de lo que es el análisis externo o el entorno, las oportunidades y las amenazas. Por ejemplo, en el análisis interno, dentro de la fortaleza, tendríamos, por decirle algo, los recursos humanos. Si es que tenemos buenos recursos humanos, sería una fortaleza. Nuestros productos también pueden ser una fortaleza. ¿Cuáles podrían ser nuestras debilidades? Que no tenemos endeudamiento y que tenemos una maquinaria antigua. Dentro de las oportunidades tendríamos crecimiento de la economía y la apertura de nuevos mercados. Y dentro de las amenazas tendríamos el ingreso de nuevos competidores y un ambiente político que se vuelve desfavorable. Entonces, cuando cruzamos las oportunidades, cuando cruzamos el análisis del entorno con el análisis interno y vemos las oportunidades con las fortalezas, entonces aplicamos una estrategia ofensiva. Cuando vemos las oportunidades con las debilidades, aplicamos una estrategia adaptativa.
Cuando vemos las amenazas con las fortalezas, aplicamos una estrategia defensiva. Y cuando vemos las amenazas con las debilidades, entonces aplicamos una estrategia de supervivencia. Entonces, elaborado este cuadro y identificado tanto el análisis interno de las fortalezas y las debilidades, cruzamos con el análisis externo o el análisis del entorno con las oportunidades y las amenazas, entonces podríamos tener ya un panorama completo de la empresa para ver cuál va a ser nuestra estrategia hacia adelante para tener mayores oportunidades en el mercado. ¿Tuvieran alguna pregunta hasta acá? Una pregunta, licenciado. Sí. ¿Usted qué piensa con el tema de, o sea, de lo que está pasando actualmente en Europa con la crisis alimentaria? O sea, todo eso va a afectar directamente a nuestro país igual, ¿no? De alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que usted piensa? ¿Va a afectar negativamente o podría ser como una oportunidad, ¿no? Ya que no va a llegar mercadería de China, entonces hay más trabajo para... A ver, imaginémonos que nosotros elaboramos qué cosa. ¿Dónde, digamos, estaría afectando principalmente el tema de los problemas que hay a partir de la guerra? Más que todo en los repuestos en general. No está llegando casi nada de repuestos. Repuesto. A ver, nombremos dos temas más. Repuesto y qué más. Repuesto también podría ser más que todo es en la parte tecnológica en sí, porque en la alimentaria creo que hay. Bueno, se consideran que serían dos temas, el tema tecnológico y el tema alimentario. A ver, vamos por lo tecnológico. Como eso es afuera, ¿ese es interno o externo el análisis? Externo. Externo, ya. Hablemos por la tecnología. ¿Qué sería? ¿Una oportunidad o una amenaza? A ver, ¿qué sería? ¿Una oportunidad o una amenaza? Sería, bueno, para las empresas que son dependientes de la tecnología de otros países, sería una amenaza. Una amenaza. Y nosotros internamente, ¿cómo estamos para poder soportar esa amenaza? Bueno, en nuestro país está muy bajo, ¿no? En esa parte, muy deficiente. Digamos si fuera una amenaza. Ya. Y nosotros internamente, ¿cómo estamos? Eh, ¿Estamos acá o el- estamos acá? Sería en la segunda parte, Debilidades. Entonces, ¿qué aplicaría una estrategia de supervivencia? ¿No es verdad? sí. Ahora, ¿cómo, figúrese, no están llegando repuestos? ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Hacer nuestro propio repuesto. Digamos, fíjense que ahí podría ser una oportunidad, ¿no es verdad?, para una industria metalmecánica. Sí. O también deberíamos tener mayor cuidado, por ejemplo, en el tema de mantenimiento de la maquinaria, ya que los repuestos son escasos. ¿No es verdad? Sí, correcto, licenciado. Entonces, eso es lo que nos permite hacer ese tipo de análisis. Si fuera un tema agrícola, ¿qué sería? ¿Una oportunidad o una amenaza? Eh, Sería es que tiene su contra, ¿no? También la parte del abono viene de otros países en sí. Y Por también eso, aquí pero es no que hay. primero hablemos, por ejemplo, de los productos agrícolas. La escasez de los productos agrícolas originada por la guerra, ¿es una oportunidad o una amenaza? Sería una oportunidad para producir más, ¿no? Podría ser una oportunidad, ¿no es verdad? Sí.
Ahora, depende cómo estemos nosotros acá. Si tenemos fortaleza, por ejemplo, en nuestros productos, ¿no es verdad? Entonces podemos aplicar una estrategia ofensiva. Dicen, podría ser, digamos, una oportunidad, pero no nos olvidemos que este tiempo de frío se viene las heladas, digamos, ¿no? Y a veces se pierde todo, digamos, con la helada. Y la helada es algo que podemos manejar, No, dicen, no, fue voluntad de Dios, ¿no? De nuestro Señor. pero tecnológicamente lo vamos a dejar Ah, ahí. usando la tecnología sí se puede prevenir las heladas. Bueno, Es que entonces, ahí entra las eso es, fortalezas y las debilidades, ingeniero, porque si fuéramos un país que tiene bastante fortaleza en lo que es el agro, fuéramos como otros países ya en tecnología bastante equipada para el agro, entonces ahí sí se podría decir que es definitivamente una fortaleza grande el agro. En nuestro país no es el caso. bueno, ¿y cuál es el motivo por qué no usamos tecnología? Porque el gobierno no lo aprueba. Pero si no lo prueba, estamos hablando de semillas transgénicas. Pero en el caso de las heladas, no hay problema los transgénicos. Yo creo que sería el punto económico, ¿no? Por decir un ejemplo, digamos, si yo siembro tomate, entonces tengo que comprar el hule y calcular la distancia respectiva, digamos, con la materia de transferencia de calor y hacer una inversión aparte de la que es común, digamos, ¿no? Y a veces los agricultores no contamos, digamos, con ese dinero o ese presupuesto. Es que ahí viene justamente lo que estamos hablando, el tema del financiamiento. Ingeniero, otro tema es que el gobierno también pone una tanda de precios, digamos, del cual no puede ser mayor. Si invertimos en tecnología, tendríamos que tal vez cobrar un poco más, pero hay muchas veces que el gobierno no lo permite también, digamos. Pero si estamos en una economía de libre mercado, Sí, pero los por ejemplo, ahí está productos, el tema del trigo, digamos, que le pusieron una tanda de precios y hubieron bloqueos hace como 2 meses. Hubieron un montón de bloqueos, digamos, nada más. Según el pe- gobierno, hay maíz, ¿no? Hay maíz de sobra. O el maíz, no sé. pero se supone que con la tecnología lo que va a generar es una bajada de los costos, no una subida. ¿No es verdad? Debería ser así. Sí, tendría que ser así, de sencillo. Bueno, y entonces ahí viene el tema de un proyecto de mejora en la parte agrícola y decir, bueno, las heladas las vamos a combatir con hule, con juego, con humo, con no sé qué. Eso significa una mayor cantidad de inversión, pero eso me significa también aprovechar toda la parte de la producción. ¿Sí? ¿Por qué tenemos que esperarlo todo de arriba? Esa de las heladas es hace N años que yo lo escucho y hasta ahorita no han mejorado la tecnología, ¿no? Sí, siguen combatiendo. ¿Con qué lo combaten la helada? No lo combaten, dejan que lleguen. No, Eh, Con sé que humo, hacen algo. por ejemplo, acá en Saipina, el tema de las uvas, las maracuyá y los, digamos, las verduras y las hortalizas, años antes lo regábamos, digamos, ¿no? Lo surco y también lo, así con humo, digamos, pero hoy en día como cada año ya no es efectivo, digamos, lo más efectivo que se ha visto es usando hule, aplicando tecnología, digamos, según la Bueno, experiencia. fíjense que ahí tenemos nosotros un tema para investigar en la universidad y ver qué es lo que más conviene. Usted dice que ustedes regaban con agua, ponían humo y lo más efectivo que le ha resultado ha sido el tema del uso de los hules. Podríamos seguir investigando y ver qué otro tipo de tecnología nos permite protegernos de las heladas.
También el hecho de que muchos agricultores se oponen a los transgénicos, cuando los transgénicos en realidad podrían ser una ventaja, ya que al ser modificadas genéticamente podrían hacerse más resistentes a esas inclemencias del clima. Ya. ¿Alguien me puede decir por qué el Estado se opone a los transgénicos? Por la madre tierra. Pero, ¿qué es eso? No me dice nada, digamos. Temas culturales, no más de creencia, más que todo. Pero Por no, es que populismo podría decirse, incluso. tiene que haber alguna justificación independientemente del tema político, por ejemplo, y de la madre tierra, ¿verdad? Tiene que haber algo técnico. ¿Cuál es la parte técnica que el Estado se opone a los transgénicos? La salud puede ser. La salud, ¿en qué sentido? Es que Dice sinceramente algo técnico no veo que sea yo porque a pesar de que lo sabemos. prohíben, de todas maneras se importa productos con transgénicos. Es más político que técnico eso, a mi criterio, ¿no? Por el tema de la salud y también que dicen que hay una leve contaminación al suelo en comparación a una semilla normal. Bueno, hasta donde yo he leído, por ejemplo, en el tema de los transgénicos, en cuanto a la semilla misma, estaría demostrado la resistencia, ¿no es verdad?, a la, a la sequía, por dar un parámetro. Ahora, lo que el Estado observa, estoy repitiendo lo que ellos dicen, en todo caso, ¿no es verdad?, es de que no hay un estudio que diga cuál es el efecto de los transgénicos en la salud humana. Si superamos esa observación, no debería haber ningún problema para el uso de los transgénicos. ¿Verdad? Sí, tiene sentido. Bueno, entonces fíjense, estamos hablando ahorita en la unidad de financiamiento. Entonces, el financiamiento, el primer tema que tocamos es analizar las necesidades de financiamiento. Y estamos ahorita hablando del tema interno y del tema externo para ver qué tipo de estrategia vamos a utilizar, ¿no?, cuando nosotros hacemos un emprendimiento y detectamos que requerimos financiamiento. Entonces, ahí, digamos, tienen un abanico ustedes de opciones. Tenemos un abanico de opciones para, por decir algo, atacar el tema de las heladas. De repente, hacer ya de entre todos los agricultores, en todo caso la CAO, debería hacer un estudio, o la universidad de hacer un estudio, cuál es el impacto del uso de los transgénicos en la salud humana. Y ahí también necesitamos financiamiento. ¿De acuerdo? Entonces, el otro tema que vimos el otro día es esta matriz de la Boston Consulting, ¿no?, donde nosotros habíamos hablado ya de 4 tipos de productos que hacía esta clasificación, donde teníamos el producto estrella, el producto incógnita, el producto vaca lechera y el producto perro. ¿Cuáles eran de nuestros productos cómo está clasificada en todo caso el aporte que hace cada uno de los productos a los ingresos de la empresa? Esto permite hacer, por ejemplo, mejora o promover, por ejemplo, o expandirnos en el producto estrella o en el producto incógnita, que es aquel que varía, no tiene un comportamiento regular, el producto vaca lechera, que es el que permanentemente nos da ingresos, y el producto perro es el que menos nos aporta. Entonces, eso nos permite ver qué producto podemos ampliar la producción o qué producto vamos a dejar de producir.
¿no es verdad? Por dado el poco efecto que tiene en el ingreso, es decir, en el margen que nos da, considerando el ingreso menos los costos. Entonces, ese es otro cuadro que nos permite clasificar los productos en función de los ingresos que nos genera, claro, comparándolo con los costos que se incurre en la elaboración de esos productos. Entonces, esto nos permite a nosotros tener un diagnóstico, ¿no?, de la empresa, un diagnóstico de la empresa para definir en los aspectos internos como también en los aspectos externos. Y concentrarnos, fíjense ustedes, en los problemas estratégicos que ponen en riesgo la existencia de la empresa. La empresa puede tener 1000 problemas, pero ¿cuáles son 3 o 4 o 5 problemas que ponen en riesgo la empresa? Eso es lo que tenemos que definir para aplicar un proyecto de mejora, lo cual va a significar requerir financiamiento. Entonces, por ejemplo, tenemos una situación financiera actual y para lo cual nosotros ya sabemos calcular los índices, ¿no es verdad?, de liquidez, los 4 índices que vimos en el práctico. Recuerdan ustedes el índice de liquidez cuando decíamos que el, el índice de referencia era igual a 2 y cuando teníamos menor a 2 significaba que estábamos en problemas y cuando teníamos mayor a 2 significaba que también teníamos problemas por el exceso, puede ser de inventario o puede ser de cuentas por cobrar que tenga la empresa. Entonces, eso ya nos permite, después de haber realizado el análisis interno y externo, ver estos índices. Después vamos a ver, esto ya lo hemos visto, el índice de endeudamiento, índice de rentabilidad, ¿no?, que estaba en el práctico que ustedes han elaborado. El índice de endeudamiento, donde habíamos dicho que puede estar alrededor del 45%, el índice de rentabilidad, ¿no?, que significa lo que tiene la empresa considerando los ingresos menos los gastos en que se incurre y comparándolo con el tema de la inversión. Para lo cual, en todo caso, debemos elaborar un plan estratégico general que ya las características lo vimos en la unidad número 2, que hablamos de la parte de planeación. Entonces, este plan estratégico general, que como les decía, ya el nivel de detalle lo hemos visto en la unidad número 2, consiste en tener un plan estratégico comercial, que es el práctico que ustedes están haciendo en el práctico número 1, ¿no es verdad?, donde significa que nosotros estamos elaborando una tasa de crecimiento de las ventas, una tasa de crecimiento de los precios y la cantidad que vamos a vender en cada periodo de tiempo y los precios. Finalmente ya la línea de abajo es el producto, no el precio por la cantidad. Ahí tenemos nuestro plan estratégico comercial. Esto ya lo hemos visto cuando vimos la unidad número 2 y ustedes lo están manejando en el práctico número 1. ¿Tuvieran alguna pregunta hasta acá?
Bueno, seguimos. Viene el plan estratégico de producción. Entonces, el plan estratégico de producción tiene que seguir al plan estratégico comercial, ¿no es verdad? Para ver cuánto es lo que vamos a vender y en función de esa proyección de venta, nosotros hagamos nuestro propio plan de producción. Y para lo cual necesitamos tener nuestro presupuesto en cuanto a materia prima, fuerza de trabajo y gastos generales de fabricación, que también ya lo hemos visto. Y tenemos un costo total de operación. Ese sería nuestro plan estratégico de producción. Entonces, ustedes tienen que calcular la cantidad de materia prima que van a utilizar en base a la cantidad de productos que van a vender según el plan estratégico de comercial. ¿Tuvieran alguna pregunta hasta acá? Sí, esta es una pregunta, A licenciado. ver. En el plan Enrique. estratégico de producción, el departamento de producción tendría que ver el tema de los costos también de la materia prima y todo lo demás. Sí, sí, porque aquí estamos hablando de costos de producción, fíjese. Ya. Entonces, la materia prima sería la cantidad que ustedes van a necesitar multiplicada por su precio. Para lo cual, como les decía, deben saber cuánto es la cantidad de productos que se van a vender. Y eso ya, ese dato lo ha dado el plan de comercial. ¿Quedó claro? Una consulta, y esto sería hasta como son 5 años, hasta el 2027 más o menos. En realidad, digamos, se plantea por una razón práctica hacerlo a 5 años, ¿no? Digamos, si la empresa es de unos productos que tienen mayor cantidad de tiempo, podríamos hacerlo a 10 años, o en todo caso, por el periodo, normalmente se hace por el periodo del plazo del crédito que estamos solicitando. ¿Ya? Si ustedes están solicitando un crédito, digamos, a 8 años, entonces lo correcto sería hacerlo esta proyección a 8 años para poder demostrar al banco que la empresa estaría en condiciones de pagar el crédito en ese periodo de tiempo. Pueden hacerlo a más años, ¿ya? Pero por razones prácticas lo hemos hecho a 5 años. Como les decía, lo correcto sería hacer por el periodo de tiempo que ustedes están solicitando el crédito para poder demostrar al banco que la empresa está en condiciones de devolver el crédito en ese periodo de tiempo. ¿Quedó claro? Sí, gracias. Bien. Yo tengo una consulta acerca de producción igual. A ver. Si digamos yo hago, veo cuánto me va a costar producir algo. Usted dijo que con la cantidad que voy a producir respecto a la materia prima que voy a ocupar, calcular el costo, ¿no ve? De producción. Ajá. Entonces, eso yo como gerencia de producción debería decirle al de finanzas, voy a ocupar tanto para que me desembolse, o cómo funciona eso. Enseguida lo vamos a ver porque todas estas necesidades se centralizan en lo que sería el plan estratégico financiero. ¿Ya? Por ejemplo, en el anterior cuadro, en el plan estratégico, ¿cómo se llama? De venta, ustedes dijeron de que van a vender a un precio X. Este es el precio. Perdón, esta es la tasa de crecimiento del precio. El precio está acá, perdón. Acá. Este es el precio que el mercado está dispuesto a comprar. Y ahora, ustedes en la parte de producción tienen que demostrar de que tienen capacidad de producir debajo del precio de venta para cubrir los otros costos y los otros gastos y también cubrir una utilidad. ¿Ya? Entonces, si aquí, por ejemplo, en el primer año decían que íbamos a vender 30,000
cuánto es nuestro costo en el primer año en el parte de producción. Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, aquí allá teníamos 30.000 y aquí tenemos 21.000. Quiere decir que tenemos un margen para cubrir los otros gastos que tiene la empresa, impuestos y también utilidad. Lo trágico hubiese sido que esta línea de costo de producción sea superior a los 30.000. Entonces ahí no habría opciones de tener, no funcionaría, digamos, el negocio, ¿no? Porque nuestros costos serían mayores a los precios de venta. Entonces, ya en el anterior cuadro dijimos, esto vamos a tener de ingresos y aquí vamos a tener de costo. Vamos a ver después cuánto es lo que requerimos ya en la parte consolidada, en la parte financiera. Y aquí tenemos la parte, perdón. La consulta, perdón, antes que continúe. Sí. Tendríamos que esperar entonces de los de producción el análisis de comercial para ver cuánto se va a vender para recién hacer nuestro análisis de cuánto producir. Correcto, correcto, porque ustedes no saben qué es lo que van a producir, porque no saben cuánto es lo que van a vender, ¿no es verdad? Y en el caso de que no cumplan con su tarea, ¿qué hacemos nosotros? Es que tienen que cumplir, porque si no, ¿en base a qué van a trabajar ustedes? Ya, ¿Qué cantidad van a producir? Ok. O Entonces, sea, tengo una preguntita. sí, Por ejemplo, digamos, tendríamos que hacer reuniones paulatinas, ¿no? O seguidas, digamos, para coordinar, pues eso, ¿no? es que ahí está la función del gerente general y el directorio. Esa es su función, trabajo de coordinación entre las diferentes áreas. Así trabaja en la parte práctica una empresa. Por ejemplo, se reúnen cada semana y evalúan cómo está la empresa. Y si es necesario, se reúnen más antes. Y como también, digamos, al final del año, entre octubre y septiembre, se reúnen para hacer el plan estratégico del próximo año. ¿Ya? Y ese plan estratégico se va evaluando periódicamente para hacer los ajustes correspondientes. Por ejemplo, ahora tienen problemas de abastecimiento de repuestos por el tema de la guerra. Entonces tienen que ver cómo van a solucionar el problema. ¿Qué va a ocurrir con la parte de producción? Y si producción no elabora los productos, ¿qué va a pasar con la parte de comercial? No va a poder satisfacer la necesidad de los clientes y los clientes se van a ir a otra firma. Entonces, aquí ya vemos, fíjense que aquí en este cuadro final ya estamos viendo la parte de administración, la parte comercial, sus gastos, la parte financiera, la depreciación, el pago del crédito, ya lo vamos a ver después, y tenemos un subtotal. Entonces, fíjense, tenemos aquí un costo de producción y tenemos lo demás costos. Aquí tenemos esto y acá tenemos esto. ¿Con qué vamos a cubrir? Con el tema de los ingresos. Y si no hay ingresos, vamos a tener que ver cómo financiamos esas actividades. Perdón, se volvió. Ahí. Entonces, elaborado este cuadro, aquí tenemos nuestro plan de inversiones, que eso ya lo tienen ustedes manejado en el cuadro que es práctico número 1. Aquí estamos haciendo ya este cuadro, o resumiendo en todo caso, que está en miles de bolivianos, y tenemos este total de inversiones para este horizonte de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que viene después? Ya es ver el plan estratégico financiero, que sería este cuadro acá.
¿Qué es el cuadro que ustedes han elaborado? Entonces, aquí tenemos las ventas, ya, ¿no es verdad? Tenemos las ventas, tenemos el costo de operación, que han sido los cuadros anteriores, tenemos todos los gastos de administración, de comercial, del pago del crédito, de la depreciación, y tenemos una utilidad antes de impuestos. Sobre esa utilidad calculamos el 25% de impuestos a las utilidades y tenemos nuestra utilidad neta. ¿Ya? Entonces, este cuadro nosotros necesitamos ¿para qué? Primero, hemos visto las necesidades de financiamiento a través de identificar todos los ingresos, todos los costos y todos los gastos. Y estamos viendo de que al incorporar, vamos a ahorrar mejor esto aquí, al incorporar el crédito, tanto en la parte de pago de intereses como en la parte de amortización, estamos demostrando de que la empresa tiene capacidad de endeudamiento. Primero, tiene necesidades, ¿no? A partir de la elaboración de los planes estratégicos, tanto de comercial, de producción, administrativo, financiero y de inversiones. Todo eso lo plasmamos en el documento y demostramos de que de que la empresa tiene capacidad de endeudamiento. Es decir, puede pagar el crédito. ¿Tienen alguna pregunta? Hasta aquí hemos hecho un panorama que ustedes ya de alguna manera lo conocían, que es la elaboración del plan estratégico para determinar las necesidades de financiamiento y la capacidad de endeudamiento. Ahora, lo que vamos a ver después ya es de dónde viene el dinero. ¿Ya? ¿Preguntas? Entonces, este plan estratégico o flujo de caja proyectado tiene tres elementos principales. Este flujo de caja proyectado a este horizonte de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que tiene? Tiene inversiones, tiene ingresos, tiene costos y tiene gastos. Entonces, un flujo tiene esas tres variables. Ingresos, costos y gastos e inversiones. Con eso ya nosotros podemos elaborar los indicadores financieros que vamos a ver más adelante para poder evaluar la situación económica financiera con estos datos plasmados en el flujo de caja proyectado. ¿Preguntas? Para ver el interés de los bancos, pregunta un compañero. Sí, vamos a ver los siguientes. Yo tengo una pregunta, por favor. Sí, ¿Por qué la inversión del año 0 es negativa? porque significa una salida de recursos. En realidad todos son negativos. Ok, gracias. ¿Ya? Y de los años subsiguientes lo que nos está sobrando, ¿no? No. Lo que nos falta cubrir, ¿no? Un ratito. Esta inversión, fíjense que la mayor parte de la inversión está en el año 0. No tenemos todavía proyectos, no tenemos ingresos, no tenemos gastos, ¿verdad? Y acá tenemos inversión adicional, que también está en valores negativos, en los años subsiguientes. Que puede que haya, como que no pueda que haya, depende del tipo de actividad que se dedique a la empresa. ¿Ya? Entonces, está en negativo porque significa una salida de dinero. ¿Quedó claro?
Sí, gracias. Ya, entonces, después vamos a ver, cuando elaboremos los planes de pago, vamos a ver dónde entra el tema del interés. Que justamente el interés ya juega acá en el flujo. Fíjense, lo separamos, fíjense, el interés, porque el interés es un gasto y me afecta a mi impuesto a las utilidades. Sin embargo, el pago del capital ya solamente me afecta al flujo como una salida, pero no me es un gasto, por lo tanto no me afecta al impuesto a las utilidades. Por eso que lo separamos en dos líneas. Hecha esa aclaración, entonces, vamos a ver. Entonces, esa capacidad de endeudamiento, ¿no es verdad? Lo hemos visto en el cuadro anterior, donde estaba separada la parte de intereses y la parte de capital. Y los documentos de respaldo que tendríamos que ir al banco ya serían los documentos de constitución de la empresa, ¿no? Cuando se constituye una empresa, se elabora un contrato que se llama documento de constitución de la empresa, acta del directorio de nombramiento de los ejecutivos, porque los ejecutivos son los que tienen que firmar el contrato, acta de directorio donde se autoriza la contratación del crédito, porque depende del importe del crédito, puede ser que ese nivel sea autorizado por el directorio. De repente, si fuera un crédito menor, podría estar autorizado por la gerencia general. Eso ya depende de cada empresa, lo que se escriba en el documento de constitución. Y aquí viene, los estados financieros auditados de por lo menos 3 gestiones anteriores. Entonces dijimos que los estados financieros, los principales, eran el estado de resultados y el balance general. Y cuando decimos auditado, tiene que haber una opinión independiente, que en este caso es de una empresa de auditoría legalmente establecida y reconocida, para que elabore esa información. Proyecciones financieras, que es lo que hemos visto. Importe y plazo del crédito solicitado. Nosotros tenemos que ir al banco y decir, necesito 100,000 y estoy en condiciones de pago, digamos, a 5 años, o 10 años, o 20 años, depende. ¿Qué garantías ofrece la empresa? Si va a poner su maquinaria, como se dice, en prenda, ¿no? O los edificios, o algún otro tipo de garantía que pueda ofrecer la empresa para pagar el crédito. Cuando son, perdón, cuando son créditos personales, piden, ¿no es verdad? Garantía puede ser, bueno, vehículos poco se acepta, un inmueble es lo que más se acepta, o en todo caso garantías personales. Es decir, uno lleva un garante y en el caso que uno no pague, pues el garante es el que tiene que pagar. Es así establecido en el contrato de préstamo. Eso sería ¿alguna pregunta sobre estos documentos? Entonces, cuando nosotros decimos esta información tiene que estar auditada, vamos a ver ahorita lo vamos a salir un ratito, me espera un segundito. Un segundito, por favor.
Un ratito. Que estoy buscando una... Sí, sí, se ve. Esta es la memoria anual de Guavirá del año 2020. Esto es lo que ellos han publicado. Por si acaso es de dominio público esto. Este es el informe del presidente. Los directores, los ejecutivos, donde tenemos un colega ahí, ¿no? Que trabaja. ¿Dónde está el informe? Acá está. ¿Se ve la pantalla? Sí, licenciado. Entonces, este es el informe de los auditores. Acá está. Esta es la empresa auditora. Y este es el informe del auditor independiente y va dirigido a los accionistas y directores de la empresa. Fíjense que ni siquiera va dirigida al gerente. Entonces, aquí dice, hemos auditado los estados financieros de Ingenio Guavirá, Sociedad Anónima, al 31 de marzo del 2021. Donde dice... Aquí está. Dice, en nuestra opinión, el del auditor, dice, los estados financieros presentan razonablemente la situación patrimonial y financiera de la sociedad a esta fecha. Entonces, a eso se refiere los estados financieros auditados. Entonces, fíjense, el más alto nivel de la empresa, que son los accionistas y directores, contratan a esta empresa que, desde luego, hay primero hay una selección, ¿verdad?, de las empresas auditoras. Se selecciona la que tenga la mayor oferta, la mejor oferta, tanto en calidad sobre todo, y se hace la auditoría y los auditores presentan su informe. ¿Tienen alguna pregunta? Como les decía, cuando vimos la parte de contabilidad, cuando hacen la parte de contabilidad, cuando vimos la parte de contabilidad, ¿no es verdad? Vimos que tenían varios usuarios. Eran los dueños, los ejecutivos, los trabajadores, el Estado, los bancos. Entonces, para que haya una opinión independiente, se contratan a los auditores que emiten una opinión. ¿Alguna pregunta? La empresa, digamos, tiene su dinero. Pero un ratingo, por favor. Cuando hablaban acá de este tema de ¿cómo se llama? De los estados financieros auditados. ¿Quedó claro?
Sí, se entiende esa parte. Bien, Sí, listo. entonces continuamos. Si no tienen ninguna pregunta. ¿Alguien me hizo una opinión hace rato? Yo era, Licen, le preguntaba, digamos, que la empresa tiene su platita y tiene buena economía, digamos, dice, ¿no? El auditor, o sea que no está en quiebra, digamos, ¿no? Está estable, digamos, la empresa. Claro, por eso es una opinión independiente porque la contabilidad la elabora la empresa. En realidad bajo bajo la autoridad del gerente general, ¿ya? Entonces, para evitar que el gerente general pueda distorsionar la información, entonces que se contrata una opinión independiente a través de los auditores. Y a los auditores, a través de sus técnicas y metodologías que tienen, llegan a esa conclusión, ¿ya? Que también podría ser negativa en caso de que fuera negativa, ¿ya? Listo, Licen. Bien, entonces seguimos con el tema entonces, ahora sí ya vemos el tema de la fuente de financiamiento. Entonces, las fuentes de financiamiento se clasifican en fuentes internas y en fuentes externas. Entonces, las fuentes internas, dentro de las fuentes internas tenemos el aporte de los socios, ¿no es verdad? Que cuando se constituye la sociedad, se hace ese documento de constitución y ahí se establece el aporte de cada uno de los socios y se determina el porcentaje en relación al total. Eso, digamos, al inicio de la empresa. Posteriormente, después, podría también haber un incremento del aporte de los socios en caso de que la empresa requiera contar con más aporte de los socios y no ir a un crédito bancario, ¿ya? O en caso que la empresa tenga información que no sea satisfactoria para los bancos, entonces podría acudir al aporte de los socios como una forma de financiamiento en el interín ya del funcionamiento de la empresa desde que se inició hacia adelante. Otra cosa también que pueden hacer es que puedan emitir, ¿verdad?, nuevas acciones donde los socios tienen preferencia ante de otros que vengan de afuera, porque se publican, digamos, se emiten las acciones y cualquiera podría comprarla y ser accionista de la empresa. Pero en todo caso, se puede establecer que los socios tienen preferencia y después ya, una vez agotada esa preferencia, ya vendrían los accionistas de afuera. ¿Qué otra fuente interna tenemos? Reinversión de utilidades. Es decir, cuando la empresa tiene utilidades, se reúnen el directorio y definen qué hacer con ellas, con esas utilidades. Por decir, puede ser que parte de esas utilidades se reinviertan. Una parte se distribuye y otra parte se reinvierte. Al reinvertir esas utilidades, vendría a aumentar el capital de los socios. Eso ya depende de los accionistas. Hay empresas que deciden, digamos, el próximo año vamos a reinvertir el 100% de las utilidades. Pero como eso es el interés que gana el accionista, entonces siempre hay que repartir, distribuir como dividendo parte de las utilidades que tenga la empresa. Entonces, aquí estaría, por ejemplo, el primer cuadro de lo que hablamos del capital inicial de los accionistas. Entonces, aquí tenemos los socios que están genéricamente como socio A, B, C, D, el aporte de cada uno de los socios y el porcentaje en relación a este total de acá. Entonces, este socio A tendría una participación de un 20%
en las utilidades que tenga la empresa, o también podría ser las pérdidas. Y así sucesivamente hasta llegar al 100%. ¿Alguna pregunta hasta acá? Ya, eso un primer cuadro. Un segundo cuadro. Un primer cuadro era ese, ¿verdad? Este capital inicial, esto acá. Un segundo cuadro es la reinversión de las utilidades a un 50%. Entonces, si se ha distribuido un 50, perdón, del 100% de las utilidades se distribuye el 50 y el 50% se va a reinvertir. Entonces, si el 50 son 100.000, quiere decir que las utilidades han sido 200.000. Entonces, esta reinversión de utilidades, de acuerdo a este porcentaje de capital, entonces le corresponde a este 20.000, a este 23.000, a este 16.000 y este 40.000. Total se hacen los 100.000. Estos 20.000 más los 60.000 que tenía acá tienen un nuevo capital de 80.000. Se mantiene el porcentaje. Entonces, de estos 300.000 que eran originalmente, más los 100.000 que se han agregado, el nuevo capital son 400.000. Y se mantiene, en todo caso, se mantiene el porcentaje que tenía cada uno de los socios. Pero ya el capital de la empresa ha subido de 300.000 a 400.000. De 300.000 ha subido a 400.000 porque se capitalizó 100.000 de utilidades que tuvo la empresa. Entonces, aquí hay una segunda fuente de financiamiento. La primera era el capital de los socios y la segunda es la reinversión de utilidades. ¿Alguna pregunta? Sí, el porcentaje de los socios se mantiene sin importar el porcentaje de reinversión. No sé si Perdón, me se entendió. entrecorta no sé si es mi conexión o la suya. Ah, ya. Le preguntaba si el porcentaje de los socios se mantiene sin importar el porcentaje de reinversión. O sea, si se reinvierte solamente el 30%, por decir, ¿el Claro. porcentaje de los socios sería el mismo también? No, pues es que ya si fuera, digamos, si la utilidad fueran 200.000 y se reinvierte 30%, 200.000 serían 60.000 y no serían 100.000. Aquí no serían 100.000, serían 60.000. Entonces ya estos importes varían. Ya lo entendí. De todas maneras, el directorio es el que decide qué porcentaje es el que va, el que se va a distribuir y qué porcentaje se va a reinvertir. ¿Ya? Dicen una por ejemplo, cuando dice reinversión, solamente al 50%, o sea que el otro 50% ya cada uno lo dispone. Claro, eso se distribuye en forma de dividendo y usted recibe su platita. Digamos, si usted fuera el socio, ¿cómo se llama? El socio A, usted recibiría 20.000 en efectivo. ¿Ya? Y 20.000 se va a reinvertir. Así que cada uno recibe lo que corresponde porque aquí se está distribuyendo el 50% y 50% se está reinvirtiendo. Entonces, el socio A recibiría 20.000 en efectivo por la utilidad de su inversión, por el retorno de su inversión, y 20.000 quedarían para reinversión. Si la empresa decide no reinvertir nada, entonces hay que distribuir los 200.000 y en este caso le correspondería, en lugar de 20.000, le corresponderían 40.000 al socio A. Ok. ¿Listo? Entonces, esa es una segunda fuente de financiamiento, la reinversión de utilidades. La primera era el tema del capital
y la segunda era una reinversión de utilidades. Otro tema que es que se puede tomar como fuente de financiamiento es la depreciación y la amortización. La depreciación que se refiere a aquello del el desgaste físico, maquinaria y equipo, ¿ya? Y la amortización que se refiere a aspectos intangibles, como puede decir licencia, software, estudio. Entonces, cuando usted hace una venta, en el costo o en el precio de la venta se incorpora en los conceptos de depreciación y amortización. ¿Ya? Y en todo caso, eso como no se paga de forma inmediata, se puede utilizar como una fuente de financiamiento que en unos cuadritos más abajo lo vamos a ver con mayor detalle. Acá por ejemplo. Digamos, hay un ingreso acá de ¿cuánto? 50.000 bolivianos. Ese ingreso, ¿qué tiene de costo? Tiene la materia prima que se paga de forma inmediata. Tiene los sueldos que se paga también de forma mensual. Pero el aguinaldo se paga de forma anual, que eso lo vamos a ver después, pero lo que nos interesa es lo siguiente. Aquí está la depreciación y la amortización. Esto se utiliza cuando se va a cambiar la maquinaria y equipo, y la amortización cuando se vaya a cambiar la licencia. Mientras tanto, todos los otros insumos se pagan menos esto que se utiliza cuando recién se va a cambiar la maquinaria que se ha depreciado. Entonces, la depreciación es por el desgaste físico de bienes tangibles a lo que se puede tocar, y la amortización viene por aspectos intangibles como licencia, software, a lo que no se puede tocar, estudios, y que lo incluimos en el precio de venta, pero que no se paga, no se utiliza de forma inmediata. Entonces, por ejemplo, ustedes compran, por ejemplo, un edificio. Un edificio se deprecia a 40 años. Entonces, durante 40 años, ustedes van a estar incorporando al precio de venta la amortización del edificio. Pero recién lo utilizaría de aquí a 40 años. Si fuera una maquinaria, sería a 10 años. Si fuera un vehículo, sería a 5 años. Entonces, durante ese tiempo, lo que hace usted es guardar el dinero para cuando llegue el momento y hacer el cambio correspondiente. Entonces, mientras tanto, ese dinero, usted tendría dos opciones: o ocuparlo como una fuente de financiamiento, o depositarlo, si quiere usted, al banco en una cuenta de ahorro para que gane intereses hasta que llegue el momento. Normalmente las empresas no hacen eso, lo que hacen es utilizar ese dinero ya como una fuente de financiamiento. ¿Preguntas? Ahorita cuando veamos, vamos a ver el cuadro final este incremento de pasivos acumulados. Igual, son obligaciones que se adquieren en forma inmediata, pero el pago es posterior. Por ejemplo, los beneficios sociales. El aguinaldo, la indemnización y la prima no se incluyen en el precio de venta, pero no se pagan de forma inmediata.
El impuesto a las utilidades, igual, se incluye en el precio de venta, pero no se paga de forma inmediata. Entonces, eso son los, perdón, vamos a explicar aquí. Volvemos al cuadro anterior, ¿ya? Entonces decimos, en este precio, asuman ustedes que venden un producto que vale 50,000, ¿ya? Lo venden y lo reciben en dinero hoy día. Hoy día es 13 de junio, ¿no es verdad? La materia prima la pagan de forma inmediata. El sueldo lo van a pagar a fin de mes. El aguinaldo lo van a pagar a fin de año. La indemnización lo van a pagar a los 5 años. La prima lo van a pagar en forma anual. El seguro social lo paga mensual. La energía eléctrica que ocupa mensual. Los insumos de forma inmediata. La depreciación ya vimos. El impuesto, el IVA y el IT se pagan en forma mensual y el impuesto a las utilidades se paga en forma anual. Entonces, mientras eso ocurre, este dinero que no se paga de forma inmediata, lo podemos utilizar sobre todo aquello que se va a pagar o al año o a 5 años. Por ejemplo, este que se paga, este se paga anual. Estos de acá también se pagan anuales. Y este impuesto a la utilidad también se paga en forma anual. ¿Ya? Entonces, mientras eso ocurre, son deudas que se tienen, pero que no se pagan de forma inmediata. Mientras tanto, podemos utilizarlo como una forma de financiamiento. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces seguimos con el cuadro. Esto ya lo vimos, es lo que hemos visto, es lo que hemos explicado con el cuadro. Y la otra fuente de financiamiento interna es la venta de activos. Es decir, cuando la empresa tiene activos ociosos que no están y según la planificación estratégica no se utilizarán en un futuro próximo, entonces lo recomendable es su venta. Porque estos activos generan gastos, como decir, limpieza, ocupa un ambiente físico, ¿no es verdad? De repente hay que hacerle mantenimiento. Entonces, esa maquinaria o equipo hay que venderlo. Entonces, al venderlo, no genera un financiamiento. Pero, como le digo, para lo cual eso debe estar debidamente planificado y decir, ustedes como encargados de la parte de producción, esta maquinaria, este equipo, ya no lo voy a ocupar por una serie de razones, ¿ya? No es que lo hagan vender ahora y después aparezca el próximo año que se equivocaron y que lo requieren de vuelta. Entonces, hasta ahí hemos visto todo lo que era el tema de las fuentes internas. Podemos, perdón, sí. Tengo una pregunta. La mayoría hoy en día, digamos, por el tema de la pandemia y la crisis económica, la mayoría de las empresas han optado, digamos, a hacer, digamos, disminuir los gastos, digamos, en el tema de, digamos, contratar un contratista y el contratista contrata a la gente así de manera, digamos, diaria, le paga o por porcentaje de su trabajo, ya digamos, ya no les aseguran, no le dan beneficios sociales. O sea, la mayoría de las empresas han cambiado sus políticas, ¿no?
Eso se llama tercerizar. ¿Ya? Ahora, lo correcto es que si usted terceriza cualquier servicio, usted le exija a la empresa que ella pague todos los beneficios a sus trabajadores. ¿Ya? Para que después no haya problema, porque han habido casos que los trabajadores demandan a la empresa principal, ¿no es verdad?, por sus beneficios, considerando que han sido engañados al tener ese tipo de contrato. Entonces, la recomendación sería de que si ustedes tercerizan cualquier servicio, obliguen en el contrato a que la empresa que le está dando el servicio pague a los trabajadores los beneficios que le corresponden, para que después no hayan problemas. Es decir, todo se podría tercerizar, porque uno dice, a ver, ¿qué vamos a tercerizar? Vamos a tercerizar la seguridad y la limpieza y la alimentación. Pero ¿por qué no hacemos también con lo de mantenimiento? Y otro dice, bueno, tercerizamos todo menos la parte de producción. ¿Y por qué no producción, digamos? ¿Por qué no contratan ustedes a una empresa para que les elabore un producto, ¿no es verdad? ¿O por qué no alquilan una fábrica? En lugar de invertir, ¿por qué no alquilan una fábrica? Entonces, eso también hay que ver hasta dónde se terceriza, porque inclusive hay empresas que, por ejemplo, elaboran la parte bruta del producto y lo demás acabado lo hacen la empresa principal, donde ya le ponen un, ¿cómo se llama? Un envase, una etiqueta, un nombre. Por ejemplo, usted elabora mermelada, pues en lugar de tener la planta, compre la mermelada hecha y usted le da su toque, le ponen su marca, le ponen el sello y las demás características y lo venden como suyo. ¿Qué le parece? Nada. Sí, sí, listen. Entonces, si van a tercerizar, tomen en cuenta ese detalle de los beneficios y seguro que tiene que tener el trabajador para que después la empresa principal no tenga problemas. Claro. Entonces, redondeando, las fuentes internas, ¿cuáles son? Aporte de socio. ¿Qué más era? Reinversión de utilidades. ¿Qué más era? Depreciación y amortización. ¿Qué más había? Incremento de pasivos. Y finalmente, ¿qué era? Venta de activos. Entonces, todas esas son nuestras fuentes internas. ¿Alguna pregunta? Entonces, lo que vamos a ver ahora son nuestras fuentes externas, las que están fuera de la empresa, si no hay ninguna pregunta. Ya, ¿cuál es la primera fuente que tenemos? Los proveedores. Cuando los proveedores nos venden el producto y le pagamos nosotros de aquí a un mes o 2 meses, depende, como hacen, por ejemplo, los supermercados, ¿verdad? Entonces, solamente hay que considerar de que el costo final no nos incluye intereses en el precio. Por ejemplo, cuando compran ustedes una maquinaria, uno de los factores que se evalúan es la forma de pago. ¿Ya? Si se va a pagar, digamos, un 50%,
y otro 50%, perdón, de aquí a un tiempo. Siempre y cuando que la empresa no nos incluya un costo financiero superior a la tasa bancaria comercial. Después, ¿qué tenemos? Las entidades financieras, ¿verdad? Donde tenemos los bancos, los bancos comerciales, los bancos de fomento, ¿no? La banca comercial, la banca de fomento, organismos internacionales como el Banco Mundial, CAP, BID, Fonplata, etc. En este caso, como les decía, si ustedes van a requerir financiamiento de organismos internacionales, está prohibida en la maquinaria establecer el origen o la marca, es decir, cualquier país miembro de estos organismos internacionales tiene el derecho de vender sus productos. Por lo tanto, no podemos decir nosotros quiero una maquinaria o un vehículo de esta marca. Y entre las entidades no bancarias, pues tenemos las cooperativas, ¿verdad? Entonces, este es las entidades, ¿cómo se llama? La fuente de financiamiento externa. Dijimos los proveedores, los bancos, entidades financieras no bancarias como las cooperativas, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué es lo que, alguna pregunta hasta acá? Dicen como comentario, eh, digamos, yo personalmente, digamos, estoy solicitando un préstamo al banco y, y ese préstamo es, digamos, del préstamo productivo, digamos, de interés del 0.5%. ¿Ya? Y es, digamos, un interés bajo, digamos, es para el tema de agricultura, ganadería, digamos, ¿no? Y frutales, digamos. ¿Ya? Y estoy, pues, digamos, así invirtiendo en las tierras de mi mamá, digamos, ¿no? Un poco en ganadería, así en agricultura, digamos, y también, digamos, para saldar algunas deudas, digamos, ¿no? ¿Será que está bien, Licen? ¿Está bien? ¿Estoy Está bien, haciendo? siempre y cuando usted lleve registro, ¿no es verdad? Para poder pagar el crédito, que prácticamente es una tasa regalada, ¿verdad? Sí, un préstamo Por del eso gobierno. decimos, claro, el gobierno establece línea de financiamiento, perdón, con una tasa de fomento. Entonces, que son diferentes a las tasas que nos presta la banca comercial, ¿no es verdad? Por eso se llama la banca de fomento. Entonces, pero eso va dirigido, digamos, a actividades concretas, ¿no? Donde lo cual, en este caso, el agricultor tiene que tener cuidado de elaborar un plan, bueno, el banco le elabora un plan de pago y cumplir, digamos, con ese plan. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros enseguida? Tendríamos que ver, pero lo vamos a dejar para la próxima clase para poder explicarlo mejor. Entonces, cuando se negocia un crédito, ¿no? Las variables que ingresan tienen que ver con el importe, el plazo y la tasa de interés. Con eso se establece un plan de pago mediante el método, en este caso francés, que las cuotas son iguales. En cambio, el otro método, el inglés, son las cuotas variables.
El método francés, como les decía, las cuotas son fijas. Y el método inglés, que lo vamos a ver enseguida, las cuotas son variables. Este sería el método inglés. Como ven acá, las cuotas son variables. ¿Ya? Entonces, eso más unos ejercicios vamos a hacer la próxima clase para que quede bien claro el tema. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? Todos están con la cámara apagada, ¿no? Bueno, si no hay ninguna pregunta, nos veríamos el día miércoles. Que tengan muy buenos días.